Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Os voy a contar mi experiencia ayer comprando las entradas para Eurovisión 2023. Bueno, como sabéis, yo voy con dos amigos, con Lucas, Sergi, estuvimos buscando entrada para la Grand Final. Ellos tienen para la segunda semifinal, el live show, y yo tengo para el Jury Final. Queríamos coincidir los tres y decidimos ir a por la Grand Final, el show en vivo. Os voy a contar cómo fue este caos. El primero en acceder fue Lucas, tuvo la suerte de ser el primero y ya empezaron los problemas. Accedió a la Grand Final, bueno, quiso comprar las tres entradas para ir Sergi, Lucas y yo. Y una vez dentro, coge y la página le pone, ha habido un error y lo sacan fuera. Genial, empezamos muy bien. Segunda persona en entrar, yo. ¿Vale? Estoy dentro y me encuentro lo mismo. Accedí a las entradas y a la hora de clicar para poner tres entradas, un error inesperado. ¿De verdad? La única opción que me dan es recargar la página o cerrarla. Genial, me encanta. Bueno, pues recargo la página y obviamente salgo de la cola. Vuelvo a estar en la cola de nuevo, accede Lucas, Sergi aún sigue en espera, después de haber accedido Lucas dos veces, y cuando va a introducir el código postal, obviamente no vivimos ni residimos en Reino Unido, él es polaco y bueno, reside en España, puso su código postal de Barcelona y le dio error el código español porque, bueno, en teoría solo pueden comprar con un código postal del Reino Unido. Genial, genial que en un evento internacional solo se pueda acceder con un código de Reino Unido. Bueno, dame unos segundos y te busco un código postal de Reino Unido. Se lo doy, lo introduce ahí. Error. Otra vez, de nuevo. Vale. Tres veces van ya. Finalmente accedo yo una cuarta vez. Intento poner mis datos. Genial. Vale. Lo tengo ya todo. El código postal de Reino Unido, mis datos, las tres entradas. Vamos a pagar. Error en el pago. No, no por mi tarjeta, sino a la hora de clicar para el pago, me dio error la página. Salimos otra vez. Vamos a por la quinta vez. Accede Sergi. No hay entradas. Accedo yo, no hay entradas. Accede Lucas, no hay entradas. Bueno, pues me siento un poco estafado. Sí, estafado por una página web a la que solo te dan opción a cerrar cuando hay un error a la hora de reserva, después de estar esperando minutos y minutos. Bueno, minutos. ¿Qué va? Yo desde el día de antes ya tenía la página cargada. Pues finalmente nos quedamos sin entradas de ningún tipo, ni conseguimos para la Second Semifinal, que tampoco íbamos a por ella, íbamos a por la Grand Final, pero bueno, dije, con lo que me sobre de esto que pague para la entrada de la Grand Final, pues lo que me sobre me voy a la Second Semifinal con vosotros. Vale, la cuestión es que pudimos acceder, pero no nos dejó comprar. ¿Qué respuesta nos da la BBC a esto? Esta. Y así es como algo bonito que es Eurovisión, algo que reúne a gente de diferentes países, estamos unidos por la música para conocer culturas, gente de otros países, algo tan bonito, tan precioso como esto, se puede volver en un quebradero de cabeza en el camino hasta llegar allí. Lo estamos viendo con las entradas, puedes tener el alojamiento, los vuelos, todo muy bonito, mucha ilusión, que vete a comprar una entrada y te rompen todo el viaje que tenías planeado desde hace un año. Y al final esto se está convirtiendo en un concurso de élite. ¿Dónde están los eurofans aquí? Los eurofans que como yo tenemos un trabajo corriente, como puedo ser yo, con un sueldo español de 1.000 euros, trabajando de noche, además sacando tiempo para hacer esto y ganarme un dinerito, haciendo radio, matándote, por así decirlo, para que solo puedan acceder gente de la élite, gente que tiene miles de euros en su cuenta y puedan comprar las entradas que les dé la gana. Se ha visto con los alojamientos, 1.000 euros la noche, incluso encontré uno por 54.000 euros la noche que a las horas ya la habían alquilado. Y dices, pero estáis fatal de la cabeza. Sí, lo estáis. Porque además esto, bueno, yo muchas veces lo hablo en el trabajo, cuando alguien acepta trabajar a cualquier precio y las horas que haga falta. Los únicos perjudicados, los propios trabajadores, sus compañeros, porque al final siempre hay alguien que va a decir que sí. En este caso pasa lo mismo. Si hay alguien que siempre va a pagar los 40.000 euros por una suite, no por una suite de hotel, no, no, por la suite del estadio, 40.000 euros, y lo pagan,
pues obviamente no le interesa que vaya una persona como yo que va a pagar 300 euros por una entrada. 300 euros que me tengo que quitar de miles de cosas y descuadrarme todo un mes para una entrada. Una entrada de 300 euros, que esa es la mediana, por así decirlo. Está la más barata y hay más caras por 500 y, como digo, en suite por 25.000, 40.000 euros. Pero al final los eurofans, yo, por ejemplo, hablo de mi caso, nos estamos quedando fuera de este concurso. Y esto está trayendo un lado oscuro de Eurovisión que no me está gustando absolutamente nada. Donde solo van a poder ir la gente que tiene dinero, aunque no le interese nada al festival. Esto se está convirtiendo, ayer lo hablaba con un chico que me escribió, esto se está convirtiendo en un Coachella. O sea, solamente va a haber gente exclusiva que van a posturear. Es que yo creo que ni les gustará la música, pero solo por estar en ese evento tan importante donde te puedes hacer miles de fotos, postureo, influencers. Genial, me parece súper bien, pero ¿y los que les damos vida y sentido a este festival? Bueno, hablo de mí, que llevo desde que soy muy pequeño siguiéndolo todos los años, me sé todas las canciones de todos los festivales, no el título y el cantante, sino toda la letra. O sea, soy hiper mega fan de Eurovisión. Y bueno, siento que me están dejando cada vez más fuera y creo que los demás sentís un poco lo mismo y es muy frustrante. Ya os digo, yo descuadré todo mi mes, hice un esfuerzo para poder comprar esta entrada, ya me hice la idea de que este mes y el que viene iba a ir de culo, bueno, y el siguiente, solo por vivir esto durante 3 horas. Y finalmente pues te rompen esos sueños y te rompen todo lo que has preparado durante un año. Bueno, pues con esto todavía tengo esperanza de conseguir entrada. Ojalá sea así y ojalá alguien me aparezca y me diga, mira Xavi, yo no puedo ir, te vendo mi entrada. Es más, tengo dos más para tu amigo Sergi y Lucas y os vais a ir los tres. Estaría genial. Pero bueno, lo que digo, sigo con la esperanza. Pues esta ha sido mi malísima experiencia intentando conseguir entradas para la Grand Final de Eurovisión 2023. Espero que lo arreglen de alguna manera de cara a otros años. Ya no hablo de los precios que también, sino a la hora de comprarlas. Es que esto es una locura. Ahora ves entradas en reventas en Viagogo o en otras páginas web por miles de euros. Es que esto no debería de ser legal. No lo sé si es legal. Obviamente siempre está la persona que lo va a pagar. Y a esto me refería antes, que si siempre hay alguien que dice que sí, pues ahí van a estar, a esos precios. Y a esos precios en reventa ahora mismo. Pero es que ya mismo en otros años, solamente en la venta, voy a ver estos precios y luego la reventa va a ser todavía más. Entonces vamos a centrarnos un poco y vamos a hacer este festival lo que era, en la esencia. Música, eurofans, gente que quiere este festival, gente que se quiere empapar de las culturas de los otros países y conocer gente alrededor del mundo. Pero de momento este año pues me están truncando un poquito estas cosas. Espero que de cara a otros años lo arreglen, por favor, os lo suplico. Y ya no sé si hacer una petición en change.org o algo, porque es que me parece, ya os digo, frustrante. Con todas las personas que hablé ayer, están muy cabreadas con algo que nos hace tanta ilusión y no debería de quitarnos la ilusión y nos lo está haciendo. Así que espero que ese lado oscuro de Eurovisión acabe prontito y devuelvan la vida a los eurofans y podamos asistir con los precios, aunque sean un poco abusivos, los vamos a pagar, pero dadnos la oportunidad de poder comprarlas. Bueno, pues hasta aquí la explicación y mi decepción con Eurovisión 2023, con la compra de entradas. Aún así, bueno, pues estar en el jury, ya os digo, con la intención de conseguir todavía entrada para la Grand Final. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que no estéis tan frustrados como yo y espero que hayáis tenido más suerte y hayáis conseguido entrada. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao.